profe. Bueno, de 10. No sé hasta dónde me escucharon porque me quedé hablando un rato solo. Les decía que, digamos, no sé si era necesario o no extender unos días el plazo para la entrega del trabajo práctico, porque si no hay duda, me imagino que ya algunos lo habrán terminado, o si hay dudas, díganmelas, así las repasamos, y si no, empezamos ya con otro trabajo práctico. Profe, por ahí lo puede Pues, poner la fecha para el jueves que viene, Sí, porque pero faltaba el digamos, lunes. eh, no lo hicieron porque todavía no se pusieron, no porque tengan dudas. yo tengo una duda, profe. Sería más o menos así. Va, dos o tres dudas en realidad. Disculpa, sí, lo puedo postergar unos días, no hay problema. Pero si no hay duda, métanle, así podemos avanzar un poco más. Dale, te escucho la duda. Creo que, no sé si lo habían dicho, entiendo que yo lo hice para la torre. Hay una forma, ¿viste los tubos esos? Los tubos, perdón, lo que sería, sí, en realidad sería sobre la carcasa, los tubos que sobresalen, no sé cómo le Sí, podría decir, con las pequeñas brillas. ¿Se sí. pueden hacer directamente con la carcasa en vez de hacerlo aparte? No sé si, No, o sea, en realidad están hechos aparte listo. para complicarles la vida. Bueno, No, bueno, en realidad, porque, a ver, en la realidad, digamos, son dos piezas separadas, no es una sola pieza. claro, sí, sí. Eh, y un poco la idea de que lo hagan por separado es para que practiquen la unión esa que se llama boca de pez. No sé si la escucharon nombrar, la vieron, ya la hicieron. Que es, A mí creo que no me salió esa unión, por eso preguntaba. Yo la sabía hacer, digamos, como algo todo entero, pero la unión esa se me complica un bueno, poco la vida. por eso, este trabajo práctico por ahí tiene, digamos, la idea era eh, esas cositas como para refrescar un poco cómo se dibujaba en Solid, digamos, esas cosas. Pero lo podemos ver ahora. ¿Alguien lo pudo hacer a eso? Bueno, Profe, yo no sabía cómo hacer el radio de 500 que dice de la brida para que eh, quede bien, digamos, con el cilindro. bueno, ahí lo vemos. El tema es así. Vamos a hacerle una pieza nueva. Pero antes vamos a ver el plano. ¿Este radio 500? Sí, Ujú. Perfecto. Ujú. Eso es lo que hay que hacer. Está bien. La idea de eso es que cuando esa pieza entra acá para que después sea soldada alrededor, internamente acompañe la forma del caño y no quede sobresaliendo. Hay un material que pueda generar, no sé, turbulencia, ahí se junten sedimentos y comience una corrosión, bueno, en fin, que quede una superficie más homogénea. Entonces, para hacer eso, a ver si estaba acá, lo mismo que acá en la tapa, pasa lo mismo. A ver dónde está. Bueno, tenemos el diámetro era 1000 y vamos a dibujar esta brida. Diámetro 70 y 60. El cilindro era, bueno, vamos a hacer así. 1000 y 1030 el exterior. Profe, estás creo que mostró todavía el Ah, bien, PowerPoint. ahí lo tengo. Teníamos 1000 y 1030. Entonces, ese cilindro, yo lo dibujo no lo voy a hacer exactamente igual al total, es para mostrar ese empalme. Y teníamos
un agujero, diámetro 70. Esto es más, para que se note mejor la idea de lo que quiero explicar, lo voy a hacer más grande, así se aprecia mejor. Vamos a hacer uno solo, 500, y esto lo vamos a poner de 250. ¿no? 250. Operación, extruir corte, vamos a poner por todo, y acá arriba. 250 ese agujero. Ahora, esto lo voy a guardar. Cilindro. Cilindro. El diámetro interno también lo voy a hacer más chico para exagerar un poco lo que, como les digo, lo que quiero mostrar. Le puse 900. Ahora, la otra pieza va a ser otro caño que va a tener, bueno, supongamos que tiene la forma de brida, así de paso repasamos cómo dibujar un sólido revolución. Dibujamos el eje, que le decimos que es una línea de construcción, y dibujamos el perfil de este lado, en este caso que tenían que hacer ustedes era algo más o menos así, más o menos. Y bueno, el diámetro que es donde va a entrar el cilindro, lo dibujamos de 250. Profe, perdón que le interrumpa, no está grabando. Ah, bien. Cuando se cortó recién internet. No, perdimos la grabación. Bueno, ahí está. Entonces, estos 250, vamos a suponer que tiene un diámetro interno de 200 o 180 mejor, por lo mismo de recién para exagerar lo que queremos mostrar. Acá supongamos que esto mide 500. Bueno, y podemos ir dándole todas las medidas a esta pieza. A esta le vamos a poner que sea coincidente, así esta línea pasa por el origen. Fíjense cómo va cambiando todo a color negro, que es lo que teníamos que buscar. Esto puede medir 80 milímetros. Esto puede medir 10. Y la altura total, 300. Y este diámetro de acá, respecto del eje, 200. Repito, no está con las medidas del plano. Estoy dibujando con otras medidas para graficar mejor este efecto. En vez de 300 acá le voy a poner 500. Bueno, operación, revolución, aceptar. Si yo guardo esta pieza como brida y ahora hacemos un ensamblaje de ese cilindro y la brida, fíjense que si lo ponemos así como está, el cilindro, y ahora vengo acá con la brida, y vamos a darle la relación que digo, bueno, que ese cilindro con este cilindro sean concéntricos. Tendría esto. Ahora, cuando yo miro esto por acá, por adentro, pasa esto. ¿Yo qué haría, digamos? No sé, bueno, si lo saco más arriba para que no se meta dentro del cilindro y lo quiero soldar, hay partes donde me queda separado. Si lo meto acá, así, todo adentro, bueno, hay partes que sobresalen. Dependiendo de la diferencia de diámetros, esto va a ser más o menos exagerado. Cuanto más grande sea el diámetro del interno del cilindro y más chico sea este diámetro, menor va a ser esa diferencia. Por eso lo dibujé así un poco más exagerado para que se note más. Inclusive lo podemos achicar un poco 800. Ahí. Entonces, lo que buscábamos hacer en esta pieza es un corte para que acompañe esa curvatura. Y en definitiva lo que tenemos que hacer, si esto lo vemos de frente, es dibujar un círculo como ese que está ahí seleccionado. Si yo dibujo un círculo, en esta pieza, ¿no? Dibujo un círculo y hago un corte,
a esta pieza le voy a generar esa superficie. Vamos a hacerlo. Puedo agarrar y en este plano, por ejemplo, me sirve, un plano que pasa por la mitad, croquis, dibujo un círculo. Vamos a poner que se ve de frente. Y fíjense, yo digamos, podría buscar el centro, que yo, si no lo dibujo en cualquier lugar. El diámetro de este, ¿cuánto tiene que ser? 800, que es el diámetro interior del cilindro. Y después lo tengo que posicionar acá por donde quiero que pase. Supongamos que yo, no sé, digo, bueno, que este punto de ahí, control, esa circunferencia coincidan. Ahí ya restringí un poco más las posibilidades de movimiento, se puede mover así. Le puedo decir también que este punto, control, eso, coincidan. Entonces ya queda definido. Tenemos el diámetro y 2 puntos por donde pasa. Ese croquis, ¿eh? Operación, extruir corte por todo. Se va hacia un lado. ¿Ven cómo corta ahí? Y dirección 2, también por todo. O sea que corte, como lo dibujé en el plano medio, quiero que corte hacia la izquierda y hacia la derecha. Si ustedes hubieran tenido un plano acá adelante, cortan en una sola dirección. Entonces Una lo que hicimos... consulta. Sí, Ahí puede ser que, no sé si en este caso también estaba, creo que había uno que dice por todo ambos. Es lo mismo que hacer por sí, todo en 2 direcciones. vamos a ver. Porque por la juega, digo, Sí, puede por ahí ser. no es lo mismo. Vamos a verlo, porque si es así, yo también lo estoy aprendiendo. Este croquis, por Ahí dice por todo, todo ambos. ambos. Ahí está, Ahí sí, está. Ah, es lo mismo. es Ah, perfecto. bueno, es lo mismo. Marca la dirección. De 10, no lo sabía. Bueno, entonces ven, generamos en esta pieza esa superficie, que en realidad esa superficie es un cilindro, y ese cilindro, cuando volvamos acá al ensamblaje, debería coincidir con este de acá. O sea que si selecciono esas dos superficies y le damos una relación de concentricidad, se va a acomodar ahí. ¿Ven? Y quedan en la misma superficie. ¿Se entiende? Entonces, si ponemos esto así, por ejemplo, soldamos acá afuera, y bueno, acá adentro no va a aparecer nada que pudiera generar una turbulencia, como les decía, o juntar sedimentos, bueno, no sé, en fin. Queda una sola superficie, digamos. ¿Se entiende? Ese era el objetivo de que lo dibujen de esta manera, no como una sola pieza, para justamente practicar un poco esto, digamos. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Los extremos los extremos acá de la virola. Es una elipse, a ver, vamos a verlo. Voy a buscar el plano. ¿El cabezal sería, profe? Sí, entiendo que sí, ¿no? Ah, El cabezal es sí, sí, sí. acá. Bueno, este conjunto está conformado de 3 piezas. El cabezal, propiamente dicho, la brida, que es la misma que usaron para el cilindro, y esta otra brida que, si bien es igual a la que hicimos recién, cambia en la superficie que tenemos que generar ahí para que acompañe a esto. Entonces, si vemos los planos, acá está el plano de este extremo. Esto, a ver, radio 900, radio 40, y acá tiene 100. Fíjense la forma en que está dibujado esto. En realidad es un casquete semiesférico, ¿sí? Porque acá nos está marcando un radio
de 900 milímetros que se junta con esta recta en un empalme, ¿sí?, de radio 40. ¿Está bien? O sea, sería algo así, eso. Ahora lo vamos a dibujar. Pero acá sería, tenemos esa circunferencia, supongamos así, de diámetro 1800, una línea recta acá, todo esto lo borraría, o sea que me quedaría ampliando esto con una recta y acá con la unión con esa circunferencia de diámetro 900, de radio 900, y tiene un empalme con un radio 40 ahí. ¿Sí? Entonces esto desaparece. Y me quedaría eso. ¿Cómo lo dibujamos ahí en el Solid? Lo vamos a dibujar así. Mira. ¿Alguien que lo haya hecho, que quiera decirme cómo lo hizo y lo dibujamos de esa forma? Ajá, está bien. Bueno. Sí. ¿Y este radio de 40, se lo diste? De redondeo. ¿Y por dentro o por fuera se lo diste? O sea, ¿se lo diste después de que hiciste el sólido? Claro, si se lo diste por fuera, 40 no sería, porque por fuera sería 40 más 15. Este radio acá afuera son 55. ¿Te das cuenta? Entonces, si no se lo diste al principio, le tenés que dar por dentro un radio 40 y por fuera un radio 55. Fíjate así como lo tenés dibujado, si haces el plano o hacele un corte, y fíjate, vas a ver que esos dos radios no son paralelos, digamos. O sea, puedes agarrar la pieza. Ahora, ¿qué están viendo? El PDF todavía, ¿no? Sí. Bueno, Sí, antes de perfecto. pasar al Solid, les marco una cosita y después vuelvo ahí sobre eso que está. Fíjense que acá estas medidas, así ya directamente me voy al Solid, están todas tomadas, este radio 900, este radio 40 y estos 100 milímetros sobre la curva interna. Fíjense que ese punto ahí, que acota 100, vendría a ser la intersección de esta recta con la de 900, digamos, que desapareció por este redondeo. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar esa curva interna ahora. Si nos volvemos al Solid, habiendo dicho eso, así ya no vuelvo a ese plano. Lo que te decía recién es que te fijes después, vos podés agarrar acá y hacer un corte, por ejemplo, en cualquier plano. Hace un corte de tu extremo y fíjate si el radio exterior acompaña al radio interior o cómo te quedó. Así te das cuenta a ver si de eso que te estoy diciendo. Si no, de todas formas ahora lo vamos a hacer. Para hacer ese extremo, voy a abrir un archivo nuevo. Y como decíamos recién, tenemos una circunferencia de diámetro de radio 900, o sea, 1800 milímetros de diámetro. 1800. Y teníamos un tramo recto, fíjense, dibujo una línea cualquiera, le digo que ese punto con la circunferencia coincidan y que sea vertical. ¿Sí? Bien, después tenemos que dibujar el eje y digamos, esta línea, cuando gire alrededor de este eje, va a generar el diámetro interno del cilindro, o sea, los 1000 milímetros esos que tiene internos, ¿no? ¿Está bien eso? ¿Me siguen? Sí, Esto sería 1000.
eso ahí. Y esta distancia son 100 milímetros. Que son, voy a volver al plano, así ahora nos ubicamos acá con esto que dibujé. Fíjense, en el plano estaría dibujado así. En el plano estaría así, la parte está dibujada. Estos 100 milímetros. Este radio 900. Y lo que me estaría faltando acá es el radio 40. Voy a volver al plano, que vean eso así. Si alguien no entiende, repito, porfa, me avisa, vuelvo para atrás sin problema, ¿no? Fíjense este detalle acá, lo que dibujé fue esta recta de 100 milímetros hasta este punto, esta recta continúa hasta este punto, y acá se junta con este radio 900. Entonces, eso es lo que dibujé acá, y acá voy a cortar toda esta parte que no quiero. ¿Ven? Recortar. Fíjense que se pinta de naranja, ¿ven? Toda la vuelta para acá. Hasta esta recta. O sea, todo eso de ahí lo borro. Y me quedo con esto que está acá. Ahora eso que está ahí, le hago con esto un radio, un redondeo de 40 milímetros. Ahí. ¿Ven? Esos 100 que estaban acotados en el plano son esos, que desaparecen ahora. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Y acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Tengo dibujada esa curva, podría irme a operaciones, revolución, y me dice que ese croquis está abierto si lo quiero cerrar automáticamente. Digamos que una operación de revolución de no lámina requiere un croquis cerrado. Eso que me está diciendo que si yo le pongo que sí, me lo cierra automáticamente, me va a generar una línea desde este punto hasta este punto de acá para generar un croquis cerrado y me va a hacer la revolución de eso. Fíjense, le pongo que sí. Bien, gracias. 360. ¿Ven? Lo cierra y haría la revolución de esto que me está dando un error, no sé por qué. Aquí está abierto, se entrecruza. ¿Qué pasó? A ver. Creo que está abierto. ¿Acá? Claro, claro, está bien. Va a generar acá un error porque estamos generando un volumen y en ese punto es 0. Entonces lo tendría que separar un poquito. Por ejemplo, lo podría redondear ahí. Para que no me dé error. Pero bueno, ya se me fue lo que les quería mostrar con esto, porque no. Si hago eso así, ahí no habría problema. Lo que les quería mostrar es que como yo le puse que sí a eso, me generó esta línea para cerrarlo automáticamente y no es lo que yo quería hacer. Entonces, fíjense, le ponemos operación, revolución. Dice una operación de no lámina, requiere un croquis cerrado. Bueno, le ponemos que no. Entonces me lo va a transformar en una operación de lámina. Eso quiere decir que le da un espesor acá, a todo ese contorno. Ah, pero me faltó el radio, que lo había hecho y recién lo borré. Fíjate, aprovecho para esto. Acá debería estar hecho el radio como lo había hecho antes, ¿no? Mira, a ver. Lo vamos a hacer. Radio 40. Ahí. Operación. Revolución. Acá le ponemos que no. Y me genera ese espesor y acá me dice el espesor este. ¿Qué valor le tengo que poner para que sea según el plano? Eran 15 milímetros, ¿no?
porque tenemos 1000 en el diámetro interior y 1030 en el exterior. O sea, tenemos 15 milímetros de espesor. Acá serían 15. ¿Está bien? Y ahí generé el casquete. Después tendría que dibujar acá el corte, que lo podría haber hecho también en la revolución, haberla cortado antes a la línea y ya me lo generaba acá. Y me faltaría hacer acá el rebaje para que encastre la brida, digamos. Bueno, esta es una de las formas de hacerlo. Voy a aprovechar, voy a borrar esta revolución. Vamos a venir acá. Y voy a ver eso que recién te marcaba a vos, que si no hiciste este radio y lo hiciste después, mira, si está así, yo acá hago la revolución 15 milímetros hacia afuera, bien. Y después vengo y digo, bueno, este radio es 40. En realidad, eso no es lo mismo. Cuando yo hago el corte acá, se ve así. ¿Está bien? Si yo acá vengo y digo, bueno, acá también tiene radio 40, también estaría mal, porque cuando yo lo vea acá, en ese corte, fíjate que esos dos radios, ves que se alcanza a verlo, a ver, se alcanza a ver que este tendría que ser un radio más grande para que sea paralelo a este todo el tiempo, digamos. Fíjense. Este radio de ahí afuera es los 40 más 15. O sea, esto sería 55. Cuando le hacemos 55, ahí sí acompaña bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Bueno, podría haberlo hecho así, después dibujar los dos radios. Es más fácil dibujarlo directamente acá y cuando hago la operación ya de revolución, ya directamente me hace el otro radio. Bueno, esta era una forma de hacerlo. Otra posibilidad sería este croquis. Bueno, así le vamos a dibujar el radio de 40. Lo que podría hacer es crear, para no tener que después en otra operación hacer el corte que va acá y eso, equidistanciar entidades. ¿Sí? Lo que va a hacer esta herramienta es, yo acá le pongo los 15 milímetros que quiero, y que me separe, ¿ven? Me copia hacia afuera o hacia adentro todo ese perfil, el valor que yo le ponga acá. 15 milímetros hacia afuera. ¿Ven? Entonces me hace, yo podría venir ahora acá y digo, bueno, esto viene así, pero vengo hasta acá, acá subo y acá me vengo ahí. Y esta línea, se la corto, ahí, termina ahí. Y puedo acotar este diámetro, desde acá hasta acá, en 1000, no me acuerdo cuánto era en el plano, pongamos 1020, y esto, pongamos que tiene 10 milímetros. Fíjense que ahí pasó todo a color negro, quedó definido. Entonces ya cuando haga la operación de revolución ya me va a quedar ese encastre hecho. Y lo que podría hacer también acá si quisiera es dibujar acá una línea vertical. El diámetro eran 70 milímetros, ¿no? Acá, del agujero, 70. Bueno, esto lo puedo hacer ahora coincidir acá, y corto eso y eso. Entonces ahora cuando haga la operación de revolución, ya en una sola operación va a quedar respecto de este eje. ¿Ven? Ya la pieza completa, digamos. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, y después lo mismo, acá la brida que entra acá en este extremo,
lo que tenemos que hacer acá, para que acompañe, va a ser, en lugar de un cilindro, una esfera. Entonces deberían hacer un corte esférico en esa pieza, en esa brida, acá. O sea, en lugar de generar un cilindro, generar una esfera. Para hacer eso, ¿alguien lo hizo? ¿O me dice cómo lo podríamos hacer? De a uno. Claro, lo que pasa es que si lo haces con el cilindro, no te va a acompañar. eh, algo- sí, pero lo cortaste a lo largo de una línea recta. Generaste esto, ¿o no? Sí. Vamos a lo cerramos. Vamos a guardar esto con otro nombre. Y al cilindro de recién, al casquete. Voy a empezar a hacer un poco de cosas. Acá. Vamos a hacerlo más grande esto también para hacer lo mismo de recién. En vez de 70, ¿cuánto era que le había dado el...? Pongamos que tiene 120. Bueno, 120. Y la brida esta que guardé recién. A ver, ¿cómo eran las medidas? Vamos a modificarlo. 120 en el exterior, o sea, esto le vamos a poner 80 y 120 acá. Qué medio deforme, che. Bueno, supongo que más o menos, sí. Bueno, esta brida, ahora si nosotros hacemos un ensamblaje con el cabezal, no lo guardé, no, acá, guardar. Entonces, si ponemos el cabezal acá, y ahora agregamos la otra brida, si hacemos lo mismo que le ponemos acá, concéntrico, esta superficie acá es un cilindro, que era la que habíamos creado hace un rato. Y esta superficie acá es una esfera. Entonces yo lo que tengo que crear acá es una esfera para que acompañe a esta superficie. Para crear esa esfera ahí, lo que se puede hacer es, vamos a editar este croquis, el diámetro pasa a ser 1800, fíjense que es apenas lo que corta ahí, y tendríamos que quedarnos solamente con
podría ser, a ver, sí, esta mitad. Vamos a dibujar eso ahí. Esta mitad la corto. ¿Está bien? Y acá sí dibujo, lo cierro el croquis este. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de hacer, creo que tengo que borrar esta operación de corte, no va. Este croquis, lo que vamos a hacer, en lugar de hacer un corte recto, un corte de revolución. Entonces, si esta semicircunferencia gira alrededor de este eje, cortando, va a generar una esfera, ¿no? Ese es el eje, ¿ven? Hacemos ese corte esférico y va a cortar ahí, que es casi imperceptible por las dimensiones, digamos, pero ven, ahí se generó esa superficie esférica que cuando lo veamos acá en el ensamblaje, ahora sí, si yo digo que esto con esto quiero que sean concéntricas, esas dos esferas hacen coincidir sus centros y acompaña una con otra. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, de 10. ¿Alguna consulta? Ya estamos en hora. Pero bueno, si alguien tiene alguna otra duda, la vemos antes que venga Luis. ¿A qué hora empiezan con Luis? ¿Las 8? Sí. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces, Pero estamos, profe, porque era lo que más nos costaba, digamos. bueno, de 10. Bueno, lo dejamos entonces para el lunes. Sí, puede ser para el jueves. ¿Hay alguien que no haya podido instalar el Solid todavía? ¿No? Bueno, chicos, la semana que viene vamos a empezar con el... Les voy a subir, digamos, ahora en la semana otro trabajo práctico de una pieza que esa sí va a ser para dibujarla como una sola pieza, no como un ensamblaje, como para practicar un poquito más. Y el jueves que viene vamos a hacer la parte de tuberías. Vamos a empezar con eso, con el piping. Así que vamos a hacer algún trabajo práctico de eso. Si no hay más dudas, nos encontramos el jueves que viene. Buenísimo, No, profe. Muchísimas gracias. Bueno, pues Gracias, nada. profe. Hasta Chao, hasta luego. luego. Chao, profe, nos Chao. vemos. Chao, Chao, chao. profe.